En primer lugar, muy buenas noches, queridos participantes. Sean ustedes bienvenidos. Como les dije, vamos a dar inicio ya por cuestiones de tiempo. Sean ustedes bienvenidos al primer taller de presentación del proyecto de vinculación Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Como es de su conocimiento, este es el primer taller con el tema normativa de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En esta ocasión, a través de esta reunión virtual, realizaremos un análisis normativo relacionado con los derechos digitales en lo que respecta a la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal. Para que podamos entender el tema propuesto, primero vamos a definir, en primer lugar, qué son los derechos digitales, citaremos algunos de sus ejemplos y posteriormente pasaremos con lo que son los delitos informáticos y sus consecuencias. ¿Me confirman si visualizan la diapositiva, por favor? Sí. Primero respondamos este interrogante. ¿Qué son los derechos digitales? Ustedes deben tener una noción al respecto del tema. Pues en este sentido debemos tener presente que la doctrina los cataloga como una extensión de los derechos humanos o también como una extensión de aquellos derechos ordinarios que lógicamente cuando se aplican en un contexto digital. Estos derechos sirven para que los seres humanos se desarrollen integralmente dentro del mundo digital. Muchos son considerados como parte de los derechos humanos y entre sus características se encuentra la universalidad. O sea, es a nivel general. Son de nivel general. Por lo que es importante integrarlos a la legislación de todos los países. Para defenderlos es importante contar con profesionales capacitados con especialización. Pero entendamos cuál es su finalidad. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas, en este caso niños, niñas y adolescentes, cuando estos se conectan a Internet o usan las plataformas digitales. Los derechos digitales, estos son muy ligados a la libertad de expresión, a la privacidad, y son aquellos que permiten a las personas a usar, crear y publicar medios digitales, así como utilizar ordenadores, teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos electrónicos y redes de comunicaciones. En la sociedad tiene que entender que las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la forma en que se vulneran los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el acceso a la información o el derecho a la privacidad, dejando a las personas más expuestas. Por ello se requiere garantizar los derechos digitales tal como lo hace nuestra Constitución de la República como norma suprema y el COIP, en este caso el Código Orgánico Integral Penal, donde se tipifica procedimientos penales. Muy bien, en esta presentación analizaremos algunos de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución que se violan o vulneran a través de estos medios modernos, como los denominamos medios digitales. Por ejemplo, mencionamos en el artículo 66 de la Constitución, numeral 3, nos habla del derecho a la integridad personal. Uno de los principales derechos relacionados con el derecho a la vida es el derecho a la integridad personal, ya sea esta física, psicológica, moral o sexual, por lo que supone la garantía de una vida libre de violencia. Este es uno de los principales derechos vulnerados a través de los medios digitales. Por lo tanto, es deber del Estado adoptar todas las medidas que garanticen el derecho a la integridad personal. Ese derecho también protege a la persona contra cualquier atentado, no solo físico, sino también moral y psicológico. Este derecho afirma que se protege la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a lesionar su propio cuerpo o su espíritu, sino también contra toda clase de intervención en los bienes que carezca el consentimiento del titular. Así, el derecho a la integridad personal protege cualquier acción que lesione su cuerpo, cualquier acción relativa a su cuerpo realizada sin su consentimiento, cualquier acción que perturbe o lesione su integridad moral o psicológica. Esto se refiere también al acoso cibernético, a bullying, a sexting, sharing, chantajes, estafas y cualquier otro índole. Como ejemplo, hablemos un poco de la violencia sexual, que es lo que más vive hoy en día a través de los medios digitales. Ahora bien, la violencia sexual digital tiene múltiples dimensiones. No solo consiste en la difusión de una foto comprometedora, va más allá. Se somete mediante acciones en las que se exponen, difunden, reproducen, transmiten, comercializan, ofertan, intercambian o comparten imágenes, audios o videos reales o simulados
de algún contenido sexual íntimo de una persona y muchas de las veces sin su consentimiento. Todo esto a través de medios tecnológicos, como por ejemplo correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales y plataformas de Internet, y que por su naturaleza pues atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las personas, fundamentalmente de las mujeres, niños y adolescentes, causando así daño psicológico, económico, emocional o incluso hasta daño sexual, tanto en el ámbito privado como en el público. Además, obviamente, de la demora que ocasiona. Ahora bien, en el numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República hace prevalecer este derecho, el derecho a la protección de datos de carácter personal. Este derecho a la protección de datos de carácter personal incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirá siempre la autorización del titular o ya sea por mandato de la ley. La necesidad de proteger todos estos derechos, estos datos relativos a las personas, no es algo anecdónico, pues ellos representan el registro de su vida, reflejan sus características, sus opciones vitales, además de sus debilidades. El tratamiento adecuado de estos datos personales es una exigencia de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad, algo especialmente necesario en la etapa del desarrollo de la personalidad, de forma de carácter, la formación del carácter y de los valores personales. El conocimiento por parte de otros de una información que una persona no ha querido revelar afecta seriamente a la forma en que ésta se desenvuelve normalmente en la sociedad, en la vida diaria, la manera en que es vista por sus familias, por sus vecinos o por sus compañeros incluso de trabajo. Los avances tecnológicos han permitido su difusión masiva, situación que pone en riesgo a las personas, aumenta exponencialmente los daños a sus derechos fundamentales. Tiene su evidente nacimiento en un mundo tecnificado y globalizado, en el que la ingente generación de sistemas, procesos de decisión, así como a través de tratamientos sencillos, de procesos automatizados e incluso, llamándolo así, minería de datos, puede otorgar perfiles de personalidad que pueden usarse para provocar transgresiones no solo a la privacidad, sino a otros derechos fundamentales del ser humano. También el derecho a la intimidad viene consagrado en la Constitución de la República, en este caso nuestra Constitución ecuatoriana, en el artículo 66, numeral 20. El derecho a la intimidad personal y familiar es un derecho humano fundamental, constitucionalmente reconocido, por virtud del cual el ser humano tiene la facultad de exigir, de excluir, o negar a las demás personas del conocimiento de ciertos aspectos de su vida, que son de su exclusiva incumbencia. En palabras del Diccionario Español Jurídico, el derecho a la intimidad se puede definir como un derecho a disfrutar en un ámbito propio y conservar para desarrollar una vida personal y familiar plena y libre, incluido tanto el conocimiento como de las intromisiones de terceros. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué incluye el derecho a la intimidad? El derecho a la intimidad se traduce en los siguientes aspectos: la intimidad personal y familiar, el honor y la propia imagen no pueden ser atentados por ninguna persona. Incluso su domicilio es inviolable. De tal forma que de un tercero solo tendrá acceso a él mediante autorización de los inquilinos o una autorización judicial. Las comunicaciones, por ejemplo, tampoco podrán ser interceptadas ante el antojo de nadie, y a comunicaciones nos referimos a través de estos medios digitales presentes hoy en día en nuestras vidas. Sabemos por demás que hoy en día, pues la transformación digital o esa era digital que estamos viviendo cada día va a pasos agigantados, y obviamente es necesario también en ese sentido proteger y garantizar la seguridad de las personas. Pues aquí también vemos como, por ejemplo, en este contexto digital resaltan el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso al Internet, también el derecho a la protección de datos, el derecho a la propiedad intelectual. Eso es por citar algunos. Y claro, obviamente, este nuevo entorno digital puede también presentar o derivar en vulneraciones o afectaciones hacia el derecho de las personas. Así, estos derechos
que acabamos de citar, sucede que se generan conductas ilícitas, en donde obviamente pues la persona puede resultar perjudicada y de allí pues aparece también ese término denominado delitos informáticos, también conocidos como delitos cibernéticos o también bajo el contexto de ciberdelitos. Pues bien, cualquiera de estos tres nombres va a significar exactamente lo mismo. Ahora entendamos y definamos qué son los delitos informáticos. Y como respuesta consideramos que son acciones ilícitas contrarias a derecho. Bueno, acciones antijurídicas que, claro, son ejecutadas mediante el uso de dispositivos electrónicos e Internet, ya sea estos como medio o como fin para poder generar estas conductas. Ahora bien, entendamos y recordemos muy bien que todos estos derechos citados prevalecen en nuestra norma suprema, como es la Constitución de la República del Ecuador. En ella se establecen normas fundamentales, además que a través de esta se amparan nuestros derechos, libertades, obligaciones de todos los ciudadanos, asimismo como las del Estado y las instituciones del mismo. Y en este mismo sentido, también debemos tener presente nuestro Código Orgánico Integral Penal. Este código tiene la finalidad, pues, normar el poder punitivo del Estado. Aquí se tipifica las infracciones penales, establece el procedimiento para el juzgamiento y además promueve la rehabilitación social de las personas sentenciadas y a la reparación integral de las víctimas. También me hace una enunciación y establece una serie de delitos relacionados a lo que son los delitos informáticos. El primero de ellos nos habla de los delitos de explotación. Vamos a ver qué nos menciona el artículo 103 de este mismo código. Me refiero al Código Orgánico Integral Penal. Pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. Este código nos dice que la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos, reales o simulados de niños, niñas y adolescentes en actitud sexual, esta pues será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Además nos manifiesta que si la víctima sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con una pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Además de eso, cuando la persona infractora sea padre o madre, pariente del cuarto grado hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia, incluso puede ser ministro de culto, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, este será sancionada con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. El artículo 104 nos habla de comercialización de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. En ese artículo hablamos ya de comercialización de pornografía, pues aquí la persona que publique, compre, posea, porte, transmite, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio, la pornografía de niños, niñas y adolescentes será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Estos artículos están vinculados, como entendimos, hacia lo que es la pornografía infantil. Obviamente aquí juega un rol muy importante el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, este delito obviamente señala y habla de que si por cualquier medio o utilizando medios electrónicos, pues se realiza o se ejecute este tipo de acciones y también se las comercializa independientemente del medio que se lo haga. Ahora bien, vamos a hablar sobre los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. También vamos a encontrar delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. Estos artículos se refieren a lo que es la violación a la intimidad. Pues estamos muy expuestos a través de lo que son las redes sociales, obviamente cierta información que puede salir a la luz. También esto nos implica una sanción al respecto.
Por esa razón, el artículo 178 del mismo código nos habla de la violación a la intimidad, pues nos dice que la persona, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio, video, incluso objetos postales, información contenida en soportes informáticos, también comunicaciones privadas o reservas de otra persona, por cualquier medio será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ahora bien, dentro del artículo 179 nos habla de la revelación de secretos o de información personal de terceros. Entonces, eso también implica una sanción si obviamente se difunde a través de medios digitales. En este caso, que la persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses hasta 1 año. En la Constitución de la República del Ecuador, pues nos señala el derecho a la integridad física y psíquica en su artículo 45. En esto menciona lo siguiente: las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica. Aquí nos referimos al término psíquico, hablamos de violencia psicológica. Obviamente eso es de conocimiento de ustedes. O violencia emocional, también conocida como abuso mental o psicológico. Puede darse una multitud de formas, como por ejemplo atemorizar, aterrorizar, amenazar, incluso torturar, etcétera, o incluso hasta ridiculizar a un niño a través de estos medios electrónicos con el único objetivo de obtener de estos, incluso los jóvenes, estamos hablando de los jóvenes, adolescentes, niños y niñas. Lo que se pretenden es obtener silencio para seguir perpetrando o abusando de estos. Y en concordancia entre la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal, ahora menciona los delitos contra la integridad personal. Y en este sentido, pues, desde el artículo 154 al 154.1 del Código Orgánico Integral Penal aparece cierto tipo de figuras como, por ejemplo, la intimidación, instigación al suicidio. Obviamente, hoy en día por el Internet circula una serie de retos en donde muchas de las veces sus resultados pueden ser nocivos o dañinos. También les inciten a la persona quizá a cometer suicidio. Si no realiza tal situación, pues, o reto dentro de este entorno digital, pues obviamente les producen cierta intimidación o cierta instigación. La instigación al suicidio, como todos hemos escuchado, muchos casos a nivel nacional, sobre todo por esta dependencia hacia la tecnología, el uso frecuente de estos dispositivos para conectarse a redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, se ha asociado con diferentes estudios con problemas de salud mental, incluyendo dentro de ellos la depresión, estrés psicológico, principalmente la ideación suicida, esto principalmente en la población adolescente. También se habla de hostigamiento, pues, e incluso ya han existido algunas situaciones como tal. Se habla también del ciberacoso escolar y también de lo que es el cyberbullying, no solamente en el campo académico normal, sino también a través de las redes sociales o a través de los medios digitales. Ahora bien, el artículo 154 también nos habla de la intimidación, como lo dije, y cuando la persona que amenaza o intimide a otra, pues con causar daño que constituya delito a ella o a su familia, esta puede ser sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ahora bien, tenemos dos delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Pues son aquí delitos contra la integridad sexual y reproductiva. ¿En el Aquí vamos sofá a estamos? son delitos informáticos. Tenemos entre ellos Ya. sexual, la distribución de material pornográfico de niñas, niños y adolescentes, también la corrupción de menores a través de medios informáticos, abuso sexual, inclusive violación cuando estos son grabados y transmitidos en vivo a través de lo que son redes sociales o grupos y demás. También el tema de contacto con finalidad sexual o el tema de ofertas de servicios sexuales. Estas figuras mencionadas, pues, dentro de otros delitos de integridad contra la integridad sexual y reproductiva. Y se tipifican desde el artículo 166 hasta el artículo 174 respectivamente. Ya, la persona que solicita algún acto de naturaleza sexual para así lograr a un tercero,
prevaliéndose de situación de autoridad laboral, de religiosa, similar, sea tutora, curadora, ministro incluso, o profesionales de educación o de la salud, personal responsable en la atención o cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o de cualquier otra forma que implique subordinación a la víctima con amenaza de causarle daño a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, esta será sancionada con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 168 menciona la distribución de material pornográfico a niños, niñas y adolescentes. La persona que difunda, venda o entregue este tipo de materiales pornográficos será sancionada con pena privativa de libertad de 3 años. Bueno, queridos participantes, esto es como base para que tengan una breve idea de cuáles son los derechos de los jóvenes en los medios digitales y de los delitos que podemos hacernos merecedores por la vulneración de cada uno de estos derechos. Ya la normativa correspondiente, en este caso el Código Orgánico Federal Penal, como lo conocemos como el COIP, le corresponde imponer las respectivas penas. Y para finalizar, luego de ver y conocer un poco de todos estos derechos, como ya lo mencionamos, y también conocer qué clase de delitos se comete en contra de cada uno de ellos, podemos expresar varias conclusiones o algunos pensamientos, como por ejemplo, es necesario controlar que los dispositivos digitales de videovigilancia, de grabación de sonidos o de comunicación se utilicen de forma adecuada y sin violentar la intimidad de las personas. También entre estos derechos de un ciudadano digital está el que los usuarios puedan controlar quién almacena sus datos personales y poder eliminarlos cuando lo desee. En el país existe una ley que se promulgó recientemente, el 26 de mayo de 2021, se denomina la Ley de Protección de Datos Personales en el Ecuador. Ahora bien, con el análisis de las normativas jurídicas sobre los derechos digitales de los jóvenes, temáticas o riesgos que existen en las tecnologías de información y comunicación, es de un interés personal su aprendizaje, el buen uso y manejo adecuado, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación a la sociedad en general. Como para finalizar, estimados participantes, porque no tenemos mucho tiempo, o la plataforma nos controla el tiempo, voy a pasarles